Gobierno de la Mañana, la Z101, de visita de nuevo por los estudios, el invitado especial Agustín Laje, que es escritor, periodista, politólogo y ya, bueno, ha tenido pues un encuentro con nosotros en este Gobierno de la Mañana. Agustín, bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Buenos días, gracias por la invitación, es un honor. Muy buenos días, Agustín, te damos la bienvenida y perdón, Rosendo, al país, pero sobre todo también al más importante programa de radio de la República Dominicana y el más influyente de la historia de la radio de nuestro país. Me lo han dicho. El Gobierno de la Mañana. Me lo han dicho. Mira, en torno a este tema de el país está atravesando una discusión profunda en la que incluso no tiene excepción, hasta el propio presidente del país ha externado su posición con relación a las tres causas que pueden eximir de responsabilidad penal el aborto. Sin embargo, hemos hablado, en mi caso, he hecho la propuesta de que este tema vaya a una discusión social amplia y tengamos un mecanismo del referéndum para que esto pueda ser debatido. Sin embargo, antes del referéndum, preguntarte, desde el punto de vista científico, no religioso, del punto de vista científico, tu posición sobre las tres causales. Bueno, yo nunca hablo desde un punto de vista, digamos, que tenga que ver con mi fe, ni doy razones bíblicas, ¿no? O sea, eso por un lado. A ver, mi posición con el tema se puede explicar de muchas formas. La vida empieza desde la concepción, voy a empezar por ahí. La vida humana empieza desde la concepción y eso lo sabemos gracias a las ciencias más modernas, a los desarrollos de la biología celular, a los desarrollos de la genética, a los desarrollos de la embriología. Todas las manifestaciones científicas que tienen que ver con este tema particular coinciden en que la vida humana empieza desde el momento de la singamia. ¿Qué ocurre en la singamia? La fusión de los gametos. El gameto femenino, el espermatozoide, con el gameto femenino, el óvulo, se fusionan sus núcleos, sus 23 cromosomas cada uno, y allí se genera una individualidad genética específicamente humana. Allí hay un conjunto de datos, vamos a decirlo así, como si fuese una especie de programación, un software. Ese conjunto de datos va a desencadenar el desarrollo de esa célula totipotente. Después podemos hablar de qué significa cada una de estas cosas, pero esta célula totipotente empieza a desarrollarse a toda velocidad desde ese momento número uno, y si esa célula proviene de células humanas, según la teoría celular, entonces es porque es especie humana. Número uno, estamos frente a un ser que vive. ¿Por qué vive? Bueno, vive porque se divide, porque se multiplica, porque se mueve, está orgánicamente funcional. Ese ser viviente, ¿a qué especie pertenece? Digamos, de allí que sale, se desarrolla como un sapo, se desarrolla como un perro, se desarrolla como un gato, como un caballo, no. Se desarrolla como un ser humano porque proviene de cuerpos humanos. Como proviene de células humanas, se desarrolla como ser humano. Si eso que se desarrolla como ser humano desde el momento uno se desarrolla como ser humano, pues entonces es un ser humano. Ahora bien, hay mucha gente que ha tratado de decir, no, en verdad la vida humana empieza desde la semana número 12, porque en la semana número 12 empieza a formarse el sistema nervioso. Esto es falso, digamos. El sistema nervioso central empieza a formarse desde la semana número 3. Otros dirán, no, bueno, en verdad desde la semana número 6, otros dicen desde la semana 14, otros más adelante incluso. E incluso hay ciertos países donde dicen que el ser humano existe desde el momento en que nace. Por eso hay lugares en el mundo donde lamentablemente existen abortos por nacimiento parcial, que básicamente tenés a la mitad del niño fuera de la madre y todavía lo podés asesinar, ¿no? Esto se llama aborto por nacimiento parcial. Entonces, la vida humana empieza desde la concepción, no porque lo diga el Papa, no porque lo diga el pastor, no porque lo diga la Biblia, sino porque es lo que surge de los estudios más avanzados de los cuales disponemos hoy. Y ahora bien, supongamos nosotros que fuese verdad que, bueno, la vida humana empieza en verdad desde la semana número 12, vamos a suponer, ¿no? Entonces queremos aborto hasta la semana número 12. Yo ahí me pregunto, ¿cómo sabemos en qué semana de la gestación está la mujer? Porque para saber en qué momento específico de la gestación está la mujer necesitamos conocer el momento específico en el cual se generó la fecundación.
porque si no vamos a estar jugando a la batalla naval. No sé si ustedes conocen ese jueguito, ¿no? A10, le di al barco, bueno, B12, no, esto es agua, ¿no? Estamos jugando como a tirar los dardos, porque si yo estoy a ciegas, bueno, más o menos, creo que estoy dentro de la semana número 12 y le hago un aborto. Es decir, es ridículo ponerle términos a lo que es un continuo. La vida es un continuo que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Dónde está ese inicio? En el momento de la concepción. Entonces, eso ya está fuera de discusión. Entonces, el abortismo lo que trata de hacer es buscar causales. No, bueno, si está en riesgo la salud de la madre, si hay una violación, si hay una malformación genética. Bueno, entonces empiezan a generar casos testigos, empiezan a sensibilizar a la gente, modificando las palabras, modificando además también los números. Ya después podemos hablar un poquito de números, y ahí es cuando la gente empieza a pensar de que, bueno, esto hay que habilitar 3 causales. El problema con las 3 causales es que muy rápidamente viene un segundo paso, un tercer paso y un cuarto paso, que después, si ustedes quieren, yo les puedo contar cómo se ha ido dando en otros países. Señor Agustín Laje, a propósito de que ya usted entra en esa parte de lo que tiene que ver con las 3 causales, y que esto ha sido un tema de discusión en nuestro país durante los últimos meses, sectores que apoyan esas 3 causales, sectores que se oponen a esas 3 causales. Nos gustaría saber, en el caso específico de una de ellas, por ejemplo, ¿cómo usted ve una jovencita de unos 14 años que haya sido violada por su padre y que esa jovencita haya quedado embarazada? ¿Por qué hacer que esa jovencita traiga a esa criatura al mundo? ¿Por qué no darle, en ese caso específico de esa relación incestuosa, la oportunidad de que ella pueda interrumpirlo? Bueno, esa criatura ya está en el mundo, primero que nada. No es que la mujer puede escoger si traerla o no traerla al mundo. Lo que se puede hacer es matar a esa criatura o no matarla. Esa mujer ya está embarazada, lamentablemente, a partir de un hecho horroroso que no tendría que haber tenido lugar. Allí hubo un fallo del Estado. El Estado se supone que lo mantenemos porque queremos vivir en paz y seguros, libres y tranquilos. El Estado lamentablemente falla, pero esa criatura ya existe. Entonces, acá lo que yo diría es lo siguiente: la dignidad de la vida humana no está en función de los hechos que cometen los adultos. Es decir, mi dignidad no es una función de quién es mi padre. Mi padre puede ser un mal tipo, puede ser un buen tipo, puede ser un delincuente, puede ser un asesino, puede ser un violador. Pero yo soy una persona distinta de mi padre. Por lo tanto, a mí no se me podría juzgar y mucho menos condenar por algo que yo no he cometido. En el caso del niño por nacer, que lamentablemente es el fruto de esta injusticia que es la violación, y digamos que reventar su vida por lo que hizo un degenerado, yo no sé si eso es hacer justicia, ¿no? Yo creo que en todo caso, en una situación como esa, lo que el Estado tiene que hacer es inmediatamente buscar leyes y penas mucho más graves para los violadores. La sociedad tendría que darse esas discusiones que lamentablemente en general no se dan. Incluso discusiones más severas también. Por ejemplo, la castración química, por ejemplo. No nos damos esos debates. Nadie se pregunta también cómo tiene que ver estos temas con la desintegración de la familia, las familias disfuncionales. ¿Por qué no funcionan ciertas familias? ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con contextos de extrema pobreza? ¿Qué se puede hacer por esa gente? El Estado, después de una situación así, yo creo que tiene que hacer 3 o 4 cosas: endurecer las penas contra los violadores, tener un sistema de prevención para casos de riesgos, monitorear familias disfuncionales, tiene que brindar asistencia psicológica a la adolescente en este caso, tiene que brindar ayuda económica en caso que haga falta, y le tiene que dar a la mujer, a la adolescente, la posibilidad de brindar en adopción de forma automática el niño una vez que ha nacido. Pero yo no llego a ver por qué abortar puede ser... Escúcheme que le interrumpa, profesor. Excuse, sí. Willy, los compañeros, escúcheme la interrupción. Yo quiero darle un dato porque quizá usted no lo conoce, ¿verdad? No estoy hablando de cosas científicas, ¿no? El científico es usted, yo soy un ignorante. Quizá usted no lo conoce como no lo conoce la mayoría de los dominicanos. Los dominicanos no leen.
ni siquiera su constitución. Y le he interrumpido esas explicaciones tan importantes, tan interesantes, de tanta orientación, ¿verdad? Para decirle que en República Dominicana tenemos algo que es beneficioso para ciertos puntos de vista y perjudicial para otros puntos de vista. Y es el hecho de que la Constitución de la República, ¿verdad?, sobre todo la del 2010, del 26 de enero de 2010, llamada la Constitución de Leonel, esa Constitución de la República, la Carta Magna, ley fundamental, contempla, entre otras cosas, su artículo 37, por ejemplo, que prohíbe el aborto y también prohíbe cualquier causal que quiera justificarlo. O sea que en nuestro país, desde ese punto de vista jurídico, legal, tenemos ese problema o ese bienestar. Yo quería hacer la interrupción para darle a usted ese dato. Bueno, es un muy buen dato que a mí también me permite responder una pregunta anterior que ahora recuerdo no haberla respondido, que es lo del referéndum. Es decir, un referéndum se hace sobre situaciones que son constitucionales. Yo no puedo hacer un referéndum y consultarle a la gente si quiere la gente que yo violente la Constitución. En todo caso, lo que yo puedo hacer es previamente modificar la Constitución y después llamar a un referéndum. Imagínense ustedes que digamos, bueno, vamos a hacer un referéndum a ver si en este país habilitamos o legalizamos el robo. Claro, robos hay un montón. ¿Y qué dice el sector abortista? Bueno, no, los abortos se cometen. Sea legal o no sea legal, el aborto se comete igual. E incluso en este país yo he escuchado supuestos investigadores de la ONU que han llegado a decir que en este país se cometen 100.000 abortos por año, lo cual es una locura porque, por ejemplo, en el año 2016 hubo 140.000 nacimientos. Imagínense ustedes, 100.000 abortos y 140.000 nacimientos me da una proporción del 41%. O sea, el 41% de las dominicanas que se embaraza terminaría con el embarazo, ¿no? Esto es una locura. Pero entonces, queremos hacer un referéndum para legalizar los robos. ¿Por qué? Bueno, porque los robos pasan, sean legales o no sean legales, y el ladrón que va a robar se expone a una situación de riesgo. Claro, porque lo puede atracar la policía, le pueden pegar un tiro. Entonces, como no queremos que el ladrón se muera en el intento de robar, pues legalicémoslo y hagamos un referéndum. Sí, vas a tener un problema con la Constitución. Entonces, lo primero sería modificar la Constitución y después plantear la consulta popular. Pero yo quiero volver a la pregunta de nuestro colega Nayib Chaede. Y usted pinta un Estado irresponsable, y lo que usted está planteando es el Estado ideal. Ahora, nosotros, la sociedad de hoy, sobre todo países similares a los nuestros, viven el Estado real, que es ese nivel de hacinamiento, ese nivel de exclusión social, ese nivel de pobreza que inducen a veces a cometer este tipo de atrocidades. Y yo me pregunto, y le hago la pregunta a usted, ¿ha analizado cuál es la tortura psicológica que implica para una niña de 9, 10 años embarazada por su padre y que encima de eso se le obligue a tener una criatura que ella, en términos personal, ni siquiera estaba en uso de su conciencia de procrear esa criatura? ¿Ustedes han analizado eso? Sí, ¿O cuántas niñas adolescentes han terminado suicidándose como resultado de esa situación que han tenido que vivir? Sí, y digamos, las mujeres no solamente se suicidan en situaciones así, sino también en situaciones que tienen que ver con abortos regulares. Ya voy a tocar todos los puntos, pero sobre esto último, fíjese usted, por ejemplo, que en estudios en Finlandia indican que una desproporción de mujeres que cometen suicidios casualmente o causalmente, y esto es lo que los números muestran, han cometido abortos. Hay una cosa que se llama el síndrome posaborto, que es la afección psicológica de la mujer, por no hablar de las afecciones también físicas. Es decir, los abortos no es como que yo me vaya a la peluquería a cortar el pelo, digamos, no. Un aborto es una situación de riesgo, es una situación que incrementa, por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama, es una situación que a veces genera hemorragias muy difíciles de frenar, no es una situación inocua. Nosotros nos han hecho creer, porque en general no se muestran abortos en la televisión, yo nunca he visto un aborto
por televisión. Es decir, yo he tenido que meterme por la deep web, o sea, por estos sitios donde los videos no se sabe muy bien de dónde salen, para ver abortos y cómo son los abortos. De hecho, en el Congreso argentino, donde lamentablemente esto se legalizó, no nos dejaban a nosotros poner videos de abortos. El aborto es el único producto del mercado que no se puede mostrar antes de consumirlo. Y yo les diré que si vamos a hablar de problemas psicológicos y psiquiátricos, el aborto por lo general genera síndromes posabortos. De hecho, en países como Francia, donde el aborto está legalizado hace décadas ya, en una encuesta pública que se hizo, el 70% de las mujeres que practicó un aborto dijo haber tenido secuelas psicológicas después del hecho. Voy al caso de la mujer violada. La mujer violada efectivamente ha padecido un horror en su vida, un horror que no tendría que haber padecido. Pero yo no me refiero a una mujer adulta, me refiero a niñas adolescentes, sobre todo, okay, que son las principales causas. Sí, cualquier niña, mujer adulta o adolescente pasa un horror en su vida si es violada. Efectivamente, yo supongo que una niña lo padecerá incluso peor, para su cuerpo será mucho más invasivo. Desarrollar un embarazo con un cuerpo que no está totalmente preparado para eso debe ser más problemático también. Pero yo también le diría que lo que yo estoy proponiendo precisamente es que la mujer no lo tenga si no quiere. Es decir, que no lo tenga, que no lo críe, que apenas nace el niño se lo dan a una familia. Hay muchas familias que estarían seguramente dispuestas a recibirlo. De hecho, en todos nuestros países hay más familias pidiendo niños para adoptar que niños en calidad de ser adoptados. Entonces, eso a mí no me parece que sea un estado ideal. Yo creo que es un estado que puede funcionar muy fácilmente. Hay estadísticas sobre los traumas de niños adoptados. Hay estadísticas. Bueno, porque también hemos visto muchos reportes sobre a los grandes traumas y problemas a que se enfrentan niños adoptados. Probablemente, pero entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Matar al niño para que no tenga un trauma? Agustín, oyendo la explicación que usted da desde el punto de vista científico de la concepción, ¿a qué atribuye usted entonces que el aborto haya tenido tanto auge en tantos países? Porque la mayoría de los países pues han legislado a favor del aborto. ¿Qué es lo que ha motivado? ¿Tienen ustedes alguna estadística de que pudiera determinarse una causa común, una motivación común? ¿Qué ha determinado que tantos países pues hayan avanzado en el tema del aborto, aprobándolo? Mire, la problemática del aborto hace pie en el mundo occidental, sobre todo a principios del siglo XX. Es decir, nos tenemos que remontar a una historia bastante atrás. La fundadora de Planned Parenthood, que es, digamos, la primera gran organización abortista, que dicho sea de paso, pone $1 millón por año a Pro Familia aquí en República Dominicana. $1 millón por año, lo pueden chequear en ippf.org, que es su sitio oficial. La fundadora fue Margaret Sanger, ¿sí? Una norteamericana, feminista, ídola del feminismo, y allí se dio un primer discurso abortista. Ellos querían los dineros de multimillonarios para impulsar la causa abortista, y primeramente le vendieron al mundo multimillonario, que es los que lo financiaban, que el aborto iba a servir para mejorar la raza. Esto generalmente no se sabe, pero el discurso era: mire, si usted me permite abortar, yo voy a hacer abortar a hispanos y a negros en los Estados Unidos. De hecho, hasta el día de hoy, las clínicas de Planned Parenthood donde más abortos realizan en términos relativos es en las comunidades de color, ¿sí? Lamentablemente Black Lives Matter sobre estos temas no dice absolutamente nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese discurso ya no iba más. Con la caída del nazismo, seguir hablando de mejorar la raza y eugenesia estaba complicado. ¿Qué ocurre entonces? Empieza un segundo momento del abortismo, que es el discurso económico. El discurso básicamente era así: el aborto nos va a hacer más ricos. El aborto va a hacer a los países más pobres que sean más ricos. ¿Por qué? Porque nace mucha gente. Cuando los pobres tienen más hijos, esos hijos son pobres, entonces hay más pobres en el país. Esto se puede ver bien, por ejemplo, en un discurso de Lyndon Johnson, entonces presidente de Estados Unidos, en el año 1965, en el 20º aniversario de la ONU, donde él textualmente dice lo siguiente: actuemos bajo el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivalen a más de $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Qué le estaba diciendo a los países pobres? Les estaba diciendo: oiga, si yo tengo que darle dinero a usted para que usted saque a sus pobres de la pobreza, me sale mucho más caro que darle a usted dinero para que usted mate a los pobres antes de que nazcan. Básicamente estaba diciendo eso. Sí, pero escúcheme, es que una cosa es el control de natalidad y otra cosa es el aborto. No lo es.
la política de control, o sea, una mujer que tome una pastilla para evitar un embarazo, mire, es distinto al control de natalidad. Le voy a decir por qué no lo es. En el año 1974, en diciembre de ese año, aparece el informe Kissinger, el memo 200, firmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos para 3 personas, jefe de la CIA, jefe de USAID, que pone dinero aquí también para aborto, y el presidente Nixon. ¿Qué dicen las medidas de ese informe? Que el aborto es una medida sin la cual no se puede controlar la natalidad. Hacia el final del informe está ese caso. En el año 1994, en la reunión del Cairo, la ONU lleva adelante una conferencia de la población donde entre las medidas solicita legalizar todos los servicios de salud reproductiva, incluido la interrupción del embarazo. ¿Qué se llama interrupción del embarazo? Se lo llama eso aborto. Entonces yo le diría que sí, el aborto es una medida de control poblacional. Pero es una parte de la medida. Bueno, o sea, pero lo es. Estoy refiriendo que es una parte de la medida. La política de control de natalidad, uso de preservativo, uso de anticonceptivo, forma también parte de esa medida de control de natalidad. Pero ahí usted tiene gametos. Lo que no tiene es la singamia. Con el preservativo nunca se da la singamia, por ejemplo. Entonces ahí no hay una célula totipotente. El gameto es una célula que tiene 23 cromosomas, que es totalmente especializada, que por sí misma no genera ningún cuerpo humano. Entonces no es lo mismo ponerse un condón a hacerse un aborto. En un aborto ya hay una vida genómicamente independiente de la madre y del padre. ¿Y la pastilla del día después? Bueno, según si hay anidación o no, según cómo funcione cada una. Hay pastillas que impiden la anidación, hay pastillas que actúan antes de que se dé la fecundación. Agustín, hasta ahora hemos visto la causal de cuando una mujer, una niña, un adolescente es violada o el niño, el embarazo producto de un insecto, pero de un incesto, perdón. Ahora bien, cuando el niño ese feto es que no puede inviable tener compatibilidad con la vida, entonces, que sabemos que ese niño que va a nacer no va a poder subsistir, no va a poder vivir. Mire, voy a tomar las dos cosas que usted dijo. El problema con las causales es que en general son una excusa para expandir su significado. Por ejemplo, en el caso de la violación, muy rápidamente, ustedes si esto pasa lo van a ver, la causal de la violación pasa a ser un trámite bajo declaración jurada. Esto es lo que ha pasado en todos los países donde aparecieron las 3 causales. ¿Qué significa? Bueno, la mujer en verdad no tiene ninguna obligación de denunciar, no tiene por qué la justicia instar un proceso penal, no hay ningún imputado, no hay ninguna investigación, ningún procesado, ningún condenado. Simplemente la mujer llega a un sitio y dice, bueno, este embarazo es producto de una violación donde firmo mi declaración jurada aquí. Lo mismo pasa con la cuestión de la inviabilidad, donde se empieza a acumular, digamos, malformaciones genéticas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso del síndrome de Down. Nunca han nacido en el mundo tantas pocas personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Bueno, por la cuestión de las causales. Entonces, si nosotros podemos aniquilar a un niño porque sabemos ya con la tecnología médica que viene con este síndrome, entonces evidentemente van a ser cada vez menos. O por ejemplo... en ese caso no se ha tratado, nunca se ha hablado de que un niño con síndrome de Down, un embarazo deba ser interrumpido. Se habla, por ejemplo, de casos cuando la criatura, ¿verdad? La malformación que tiene es incompatible con la vida. O sea que inmediatamente esa criatura... Escúchame que te interrumpa, mi querido y admirado colega y amigo. Yo te diría que eso de la eliminación por el síndrome de Down y otros más, que no se ha dicho de esto, es porque no se sabe, es porque se oculta. Aquí yo diría que el 70% de los abortos se ocultan por muchas razones. Razones económicas, razones religiosas, razones de presencia social, etcétera. ¿Cuántos niños han sido sacrificados como consecuencia del síndrome de Down? No lo sabemos. ¿Por qué? ¿Porque no han sido sacrificados? No, porque se ha ocultado. Hay niños, hay criaturas, ¿verdad?, que nacen sin órganos que son fundamentales para la vida. Entonces, precisamente en esa parte es que se refiere cuando hay una malformación de esa naturaleza
que tan pronto se desconecte de la madre, esa criatura no va a poder vivir. Mire, lo que yo le planteaba recién con el síndrome de Down es tratar de ver esto como una película y no solamente como una fotografía, en el sentido de que esto es una puerta que se abre y después el significado se expande, ¿no? Es decir, si alguien piensa que las tres causales son un punto de llegada, abrimos la puerta, fuimos a las tres causales, llegamos, esta fue la meta, esto se quedó. Eso en general no en general, en todos los casos no ha pasado así. De las tres causales siguen estos pasos que yo les estoy diciendo. Generalmente después de la inviabilidad va a venir la malformación, que incluso hasta llega a casos absurdos de labio leporino. En muchos lugares de labio leporino. Malformaciones de ese tipo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo le cuento cuál es mi postura, ¿no? Mi postura al respecto es que la dignidad de la persona humana no está en función de sus capacidades, sino de su ser. Es decir, si la persona humana, si ese ser humano nace con deficiencias que tarde o temprano lo van a llevar a la muerte, porque es inviable, pues entonces nosotros, el médico no tendría éticamente por qué arrebatarle la vida a esa persona. Sería como que, bueno, mire, yo la verdad me estoy muriendo porque tengo, vamos a suponer, un cáncer, es incompatible con la vida el cáncer, entonces el médico en vez de hacerme quimio me dice, bueno, tómese esta pastillita y pase para el otro lado. Yo entiendo, al menos, que los médicos no están para hacer eso y que si hay un problema que sea inviable con la vida y ponerse a asesinar a niños porque son inviables con la vida sería una cosa, a mi juicio, éticamente problemática. Mira, Agustín, para poner en contexto en cuanto a la parte del referéndum, el referéndum no es que tú puedes hacer un referéndum contra un delito, ni mucho menos. No se trata de un juego de palabras. El referéndum es un mecanismo constitucional habilitado en el artículo 272 de nuestra Constitución como uno de los mecanismos viables para poder modificarla. Y establece, lógicamente, los espacios y los temas en los que puede ser. Y perfectamente los temas pueden ser régimen de moneda, régimen de derechos y garantías fundamentales, territorio y demás. Es decir, el tema puede ser tratado constitucionalmente. Y de hecho, de lo que se trata es de que no tengamos tampoco el sesgo, de que no se cree que es imponerlo por imponerlo. Hablabas de que son puntos de inicio, de que se llegan a las tres causales y que a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. Lo comparto justamente contigo. ¿Qué decirle a una parte importante de la sociedad que está de acuerdo con algunas de esas causales y de repente se encuentra sobre todo con que es un tema de derechos? Si tú te fijas, una parte de la discusión que pienso yo distorsionada se está llevando es como que es un derecho que tiene, y tengo que decirlo, lamentablemente la mujer le quieren vender la política de las tres causales como un tema de empoderamiento, que ayer era el derecho a que pudieran votar, que ayer era el derecho a que pudieran ser elegidas, que ayer era el derecho a emprender, a divorciarse incluso. Así leí algo que decía, ayer peleamos por el derecho al divorcio, hoy peleamos por el derecho al aborto. O sea, tu análisis en una perspectiva jurídica de esa comparación de derechos. Mire, yo no creo que el aborto sea un derecho. Yo creo que el aborto puede ser una ley, que no es lo mismo que un derecho. Yo no creo que sea un derecho porque el derecho depende ontológicamente de que exista vida. Es decir, un cadáver no tiene derecho a nada. Por eso los que defendemos la vida, que nos han empezado a rotular como antiderechos, en verdad somos aquellos que defendemos el derecho sin el cual ningún otro derecho lógica y ontológicamente es posible. Es decir, sin el derecho a la vida, ¿qué otro derecho tiene sentido? Yo no puedo, por ejemplo, estar a favor del derecho de prensa, ya que estamos en la radio, sino yo estoy a favor del derecho de prensa, pero no estoy a favor del derecho a la vida. ¿Y cómo sostengo el derecho a la prensa si no tengo seres vivos, por ejemplo? Entonces, ahí es donde me parece que hay una contradicción importante. Yo no puedo concebir el derecho si no hay previamente un derecho a la vida. ¿Qué impide a una mujer? 193 países reconoce la Organización de las Naciones Unidas. De ellos, solamente 3, y sobre todo en Latinoamérica, Salvador, Honduras, República Dominicana, penalizan totalmente el aborto. Hay otros 2, pero que por razones lógicas casi ni se pueden contar. El caso del Vaticano, el caso de Malta, que es un país con una población 98.5% cristiana y que rechaza totalmente el aborto. Supongo también. Que Polonia también, ¿no? Es el único país en Europa
Malta, además del Vaticano, que por razones lógicas casi ni es necesario mencionarlo. Entonces, ¿cómo explicar eso? Cómo ha sido un debate histórico entre conservadores y liberales con respecto a este tema. Evidentemente que los conservadores han impuesto sus criterios. ¿Cómo explicar esto? En el caso suyo, usted viene de un país, ya usted lo dijo de manera muy breve, Argentina, que acaba de despenalizar totalmente el aborto. En Argentina estaban aprobadas las 3 causales, pero recientemente en diciembre el Congreso de ese país aprobó la despenalización total. Perdóname, tenemos a Monseñor Víctor Masaya en la línea telefónica que quiere participar en el programa. Perdón que me gustaría realmente poder finalizar porque el argumento es muy bueno. Bueno, yo lo escuché atentamente y me pareció interesante. Digamos, ¿cuántos eran los países que estaban ya legalizados, digamos, por lo menos las 3 causales o que no penalizaban el aborto? 194. 194. Llamativamente, digamos, usted también dijo que los conservadores imponíamos nuestros criterios, ¿no? No. Yo dije que en la discusión, que ha sido histórica de muchos años, los liberales han logrado imponer sus criterios sobre los conservadores. Porque está el aborto en algunos lugares de manera total y en otros lugares, en las 3 causales, en la gran mayoría de los países. Y le hacía referencia de los únicos países donde es prohibido totalmente. Y le incluía al Vaticano y a Malta, que se caen de la mata. Mire, hubo un momento en que el mundo pensaba que la Tierra era cuadrada. Había mucha gente que pensaba que la Tierra era cuadrada, y si alguien decía que la Tierra era redonda era un loco. A mí lo que digan muchos países, si son muchos o son pocos, la verdad es que me tiene un poco sin cuidado, digamos. Mañana, digamos, 195 países pueden decir que no existe la ley de la gravedad. Pero si yo me arrojo de este edificio probablemente me estrelle, ¿no? Entonces, eso en lógica se llama falacia ad populum, que es decir, bueno, como toda esta gente lo dice, o en este caso, como todos estos países lo hacen, bueno, entonces debe ser bueno. Y en verdad, pero ¿cómo venir a República Dominicana y hacer prevalecer unos criterios que en prácticamente el mundo entero están rechazados? Bueno, porque yo no soy el mundo entero. Yo soy un individuo que está en este mundo y que puede estar en desacuerdo con lo que el mundo diga, supongo yo, no sé. Usted viene de un país, es el último en la fila, primero Chile en América Latina, que acaba de tomar una decisión drástica. O sea, de las 3 causales que estaban autorizadas, Argentina pasó a la despenalización total del aborto. Sobre esa discusión que usted mantiene. ¿Y eso significa que yo debo callarme, por ejemplo? No, para nada, absolutamente. ¿Y cuál es el argumento entonces? No. Una pregunta. Sí, es una pregunta que le estoy haciendo. Pasa que no entiendo la pregunta, porque eso es una afirmación. No veo dónde está el signo de interrogación en su... Agustín, ¿cuál es la estadística? Digamos, mira, perdóname, esto sí es una pregunta. Nosotros hemos visto que el argumento fundamental para hablar de aprobación de 3 causales es que es una ventana para esos casos. Sin embargo, se reporta que donde se ha aprobado 3 causales, el incremento y la incidencia, la data de los abortos causados y llevados, evidentemente, son mucho más desproporcionados que con que la estadística de violación, que con la de malformación. Esto es que si tú tenías 3.000 violaciones y aprobaste la causal de la violación, pudiera decir que tú tienes 1.000 abortos por violación. Pero lo que tienes es lo que hemos visto. Tú tienes que entonces, a través de ese mecanismo aprobado por la ley, entonces tendrías 10.000, por decirte un número. ¿Cuál es la data que ustedes recogen? Que yo sé que tú has hecho la tarea. Le pongo una data. En Uruguay, donde el aborto se legalizó en octubre del 2012, se pasó por esta cuestión de las causales. Se decía que las mujeres violadas tenían que abortar. Esto se empezó a expandir y finalmente terminó en la legalización del aborto, ¿no? Lo mismo que pasó en Argentina. Por eso les digo, el cuento es el mismo. De hecho, el caso de Argentina que menciona el señor, en verdad me da la razón en que esto es una puerta que se abre y es una película y no una fotografía, el tema de las 3 causales. En Uruguay, hoy, Escúcheme que le interrumpa, profesor. Escúcheme que le interrumpa. Sí. Tratando yo de ligar una cosa con otra. Usted habló ahorita de cómo hay organismos internacionales y gobiernos poderosos que patrocinan determinadas actividades, incluso que está registrado que aquí ha habido una inversión hasta de $1 millón, etcétera. ¿Usted cree
que el movimiento que hay en estos momentos en República Dominicana, minoritario movimiento, diría yo, a favor del aborto, sobre todo las tres causales, que es lo mismo. Es un eufemismo, que las tres causales se llama el aborto, pero bueno, se llama matar niños. Pero bueno, lo que quiero preguntarle es, ¿usted cree que estas acciones de hoy están siendo también pagadas por poderosos organismos internacionales que obedecen a gobiernos no menos poderosos? A ver, mire, le pongo otro dato más. Le acabo de dar el de IPPF, el de Planned Parenthood. Veamos Oxfam. Oxfam en este país anualmente deja 2.5 millones de euros para este tipo de organizaciones. En Brasil, Oxfam deja 1.8 millones de euros para este tipo de causas. Ahora, Brasil tiene un territorio 25 veces más grande que el de este país. Entonces, efectivamente, aquí hay un interés desmesurado por este país. ONU Mujeres también financia actividades en este país. La embajada canadiense ha estado financiando incluso hasta, no sé cómo le dicen ustedes, las playeras, las t-shirts, las t-shirts que han usado en Pro Familia. Incluso la Unión Europea y puntualmente la Alcaldía de Madrid ha lanzado convocatorias donde han ofrecido cientos de miles de euros para distintos seminarios y talleres de educación sexual y derechos reproductivos, dentro de los cuales metían la cuestión del aborto. Incluso para la conformación de militancia han puesto este dinero. Entonces yo no tengo dudas de que esta gente, que suele ser muy militante, suele estar muy presente y suele además tener mucha resonancia mediática, utiliza bien este dinero, que lo recibe incluso desde hace años. Hay otras fundaciones además metidas en todo esto, ¿no? Está la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, Open Society Foundation de George Soros. Hay mucho dinero atrás de estas causas. Y el tema del aborto, por ejemplo, en Argentina, que se legalizó, las organizaciones en Argentina abortistas recibieron en los últimos años 5 millones de dólares. En los últimos años solamente una organización abortista de aquí, que fue Pro Familia, recibió más de 8 millones de dólares. Y Argentina, insisto, no solamente tiene más gente que este país me parece tiene 16 millones de personas. No, este país 10 millones y medio, 10 11 millones y algo, Oh, pero hay cerca de 2 millones que viven fuera del país. Ah, bien. Argentina tiene 42 millones de personas. O sea, uno puede darse cuenta que hay un interés muy fuerte en lo que es el mercado del aborto en Centroamérica, que es un mercado también. Cuando dicen queremos abortos gratuitos, por ejemplo, eso es completamente mentira. No existe tal cosa como un aborto gratuito. La Planned Parenthood, por ejemplo, que es una red de clínicas abortistas, en el reporte financiero del año 2016 contabiliza 46.000 establecimientos abortivos en el mundo. Ese año McDonald's en el mundo había 33.900 sucursales. 33.900 sucursales de McDonald's. Usted compare este dato con más de 46.000 establecimientos abortivos de Planned Parenthood del mundo. ¿Cuánto sale hacerse un aborto, por ejemplo, en un lugar donde está legalizado desde hace décadas, como es Estados Unidos, desde el año 73? Bueno, según Planned Parenthood de Estados Unidos, cuya sigla es PPFA, hacerse un aborto allí en el primer trimestre puede costar hasta $1.500. Ya que hablábamos del estado ideal hace un rato, díganme ustedes, ¿cómo van a financiar esto? Si eventualmente algún día llegan a ver, mi país, Argentina, no tiene cómo financiarlo. Hemos legalizado el aborto y ahora que me cuenten de dónde va a salir el dinero. Por supuesto va a salir de todos los que pagamos impuestos, pero ¿eso va a alcanzar? Bueno, te agradecemos la presencia, Agustín, en este gobierno de la mañana. Buena estadía en la República Dominicana. Vámonos, Cundo.